Capítulo 2. Concepción junguiana del aparato psíquico. La concepción junguiana del aparato psíquico, llamado psique, es tanto más difícil de abordar en su totalidad, cuanto que las partes que la componen se definen por sus interrelaciones, en una permanente conexión dinámica de complementariedad y compensación. Todos sus efectos son recíprocos, no actuando ningún elemento del psiquismo sobre otro sin, a su vez, resultar modificado. La psique es definida por la descripción de los lugares psíquicos: inconsciente colectivo, inconsciente individual y consciente, a la vez que por la de los procesos que vinculan permanentemente esos lugares, pero no adquiere todo su sentido sino a partir del momento en que toma conciencia de su propia existencia. Se trata de una realidad viva y activa, que incluye a la vez el yo con sus orientaciones hacia el mundo exterior y hacia el mundo interior, y los acompañantes del yo, que son los diferentes aspectos del inconsciente que pudiesen hallarse en contacto con el yo. Las manifestaciones psíquicas solo se inscriben en una concepción de la totalidad, e incluso si estas representaciones se muestran en una forma sorprendente, sin relación evidente con la realidad exterior, adquieren todo su sentido a partir de que se las considera en su conjunto y se las sitúa de nuevo en el contexto de la relación permanente entre inconsciente e inconsciente. El inconsciente es un estado de la psique constante y continuo, cuya actividad prosigue si esté despierto o dormido. Jung diferencia dos sistemas psíquicos inconscientes: el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. El inconsciente individual resulta de la confrontación entre los modelos preestablecidos que rigen el devenir humano, contenidos del inconsciente colectivo, y el contexto físico, psíquico, social e individual de la existencia. Es adquirido y modificado a todo lo largo de la vida del individuo. Todos los contenidos del inconsciente individual permanecen en propiedad al sujeto. Algunos son directamente accesibles al yo consciente. Son estos los elementos que integramos sin intervención voluntaria, a los que, si así lo deseamos, podemos devolver a la conciencia. Funciones naturales como la respiración, las posturas y posiciones del cuerpo, los actos reflejos, las informaciones sensoriales y los actos de la vida a los que no se presta atención directa. Otros son accesibles indirectamente. Se trata de los elementos ocultos profundamente y que podemos encontrar por asociación con otros elementos ya conscientes. Recuerdos lejanos, modos de funcionamiento, determinados modos de reacción. Una tercera categoría de elementos inconscientes, los más numerosos, son inaccesibles fuera del proceso de toma de conciencia, por ejemplo, fuera de un trabajo psicoterapéutico. Pueden ser de tres constituciones diferentes: recuerdos extremadamente lejanos, enraizados durante un periodo arcaico anterior a la creación de la conciencia y a la aparición del lenguaje; elementos inhibidos, rechazados fuera del campo de la conciencia por ser incompatibles con su coherencia; elementos que jamás han sido conscientes, diferenciados ya del inconsciente colectivo, pero no investidos aún de suficiente energía como para poder acceder a la conciencia. Representan la creatividad del psiquismo y engloban las potencialidades del yo. De modo general, se denomina sombra a este inconsciente individual, constituido por elementos que han experimentado los mecanismos de inhibición, de defensa y de prohibición, pero también por todos aquellos mantenidos fuera del campo de la conciencia mediante el juego de las resistencias, o, incluso, por falta de carga energética. Este conjunto representa de cierta manera la contrapartida del yo consciente, del hecho de su unilateralidad, y comprende todos los factores de evolución del sujeto. El inconsciente colectivo es un concepto empírico y operativo, creado por Jung a partir de su contacto con las grandes dolencias mentales. El historial personal no basta para explicar y entender el conjunto de los funcionamientos y contenidos psíquicos en juego en la patología mental. Así pues, existirían instancias psíquicas dependientes más de la humanidad en su conjunto que del individuo. El término colectivo designa el estado de un factor psíquico, comportamiento, motivación, representación, que se impone al sujeto sin que éste haya considerado jamás su medida, ni se haya situado en relación con él, ni haya tenido que integrarlo. El inconsciente colectivo es una realidad objetiva, tan independiente del sujeto como de la realidad exterior. Es idéntico en todos los seres humanos y constituye, en consecuencia, un fundamento psíquico universal, de naturaleza suprapersonal, presente en cada cual. Constituye una reserva de la energía psíquica. Contiene todo el saber del hombre, a la vez que su creatividad. El inconsciente colectivo está constituido por una especie de núcleos de concentración de energía, los arquetipos. Estos son al plano mental lo que los instintos al plano biológico.
modelos innatos de acción y de comportamiento. En otros términos, son modelos de actitud y de reacción que constituyen el comportamiento típico de la especie humana. El inconsciente colectivo preexiste al individuo y no experimenta sino ínfimas modificaciones desde la aparición de la especie humana hasta nuestros días. Así como el crecimiento psíquico sigue un camino predeterminado, el desarrollo del psiquismo, partiendo de un estado de inconsciencia, sigue una progresión que pasa por etapas predeterminadas, pero cuyo ritmo, intensidad, forma y grado de diferenciación final son propios de cada una. En Jung, la noción de arquetipo está estrechamente ligada a su noción de líbido, es decir, de energía. El organismo humano dispone de una cantidad de energía constante, de la que una parte es empleada para las necesidades del funcionamiento biológico. La otra parte constituye un potencial destinado al desarrollo del psiquismo, volviéndose disponible conforme el individuo se diferencia de las obligaciones y los límites de lo biológico. El arquetipo tiene el papel de transformador de la energía, liga el instinto con el espíritu. Al mismo tiempo que la idea del arquetipo surge a nivel de la conciencia, la energía que está ligada a él se vuelve disponible y termina permitiendo orientar la acción. No es posible encontrar los arquetipos de manera directa. Si bien son siempre idénticos a sí mismos, sus representaciones son extremadamente variables de una cultura a otra, de una época a otra, de un individuo a otro, y, en un mismo individuo, de un momento de su vida a otro. En su forma más cultural, los arquetipos se hallan en el origen de los relatos, mitos y leyendas de todas las culturas y de todas las épocas. En los estudios comparados de mitologías y religiones, resulta sorprendente reconocer la similitud entre los asuntos tratados, lo que muestra las preocupaciones comunes en los hombres desde el alba de la humanidad. En el individuo, las manifestaciones arquetípicas son frecuentes, esencialmente a través de los sueños y los fantasmas. Se puede reconocer la huella del arquetipo en las imágenes provistas de una carga energética importante. Se trata de su aspecto impersonal, pertenencia al inconsciente colectivo, a la vez que emocional, implicación individual, que pone al yo en contacto tanto con la matriz del comportamiento específica que constituye el arquetipo activado como con la energía disponible. Las representaciones que se manifiestan en el consciente durante los sueños, las imágenes espontáneas, las visualizaciones, pertenecen en su forma particular al inconsciente individual. Se las conoce como imágenes arquetípicas, y su desciframiento no puede efectuarse sino tomando en cuenta sus tres aspectos indisociables. Su forma, una representación inmediata, personal e íntima. Su dinámica, que, mediante la forma, informa al individuo acerca de la naturaleza y la potencia energética del arquetipo al que la representación se refiere. Las condiciones en las que surgen, que inscriben la activación arquetípica en un momento preciso del desarrollo del sujeto y le otorgan su sentido específico. Los arquetipos tienen un número determinado. Su aparición indica siempre una etapa importante de la evolución. La vía que sigue el desprendimiento de la personalidad individual es en sí un arquetipo, al que Jung denomina proceso de individuación. Se trata de un proceso de formación y de particularización del individuo psicológico en tanto que ser distinto de la psicología colectiva. ¿Ya escuchaste, Mari? Por lo general, para que ocurra esta personalización, el yo tiene que desprenderse en primer lugar de la identificación con la persona, a fin de diferenciar en su relación con el mundo lo que es propio de lo colectivo de lo que le pertenece en propiedad. En su relación con el espacio interior, el yo se desprende progresivamente de los fenómenos de sombra, cuyos contenidos individuales se hallan en sus estructuras, comunes a la humanidad. La etapa siguiente es el encuentro del ánima en el hombre, que corresponde no a la mujer, sino a lo femenino, y del ánimos en la mujer, que corresponde no al hombre, sino a lo masculino. Instancia relacionada con los datos biológicos de la bisexualidad. El objetivo del proceso de individuación es el sí mismo, que constituye también un arquetipo, centro, a la vez que totalidad del psiquismo. Es el gran principio organizador alrededor del cual se articulan todos los procesos psíquicos, en especial el diálogo entre consciente e inconsciente. Existen otros numerosos arquetipos que rigen el devenir del hombre: el Edipo, la Gran Madre, personificación del principio natural, de la materia y del Eros; el Viejo Sabio, personificación del principio espiritual y del Logos, Dios. A través de la imagen arquetípica se vincula el desarrollo personal con la energía ancestral de la transformación. Si existe una huella evolutiva común a la especie humana, ella nos procura la energía y de alguna manera el canal, pero no la manera de comprometernos con ella.
El arquetipo es la estructura que tiende a hacer de nosotros un ser universal. La imagen arquetípica que lo transmite encierra nuestra singularidad. Constituye una matriz de comportamiento común a todos los seres humanos. La representación que accede a la conciencia es estrictamente individual y depende de una simbología personal. Si la reserva energética es la misma para todo ser humano, la utilización de esta energía se efectúa según la forma propia de cada cual. Si la orientación general de la acción se realiza en función de un sistema preexistente, cada cual se compromete en una vía personal de individuación, cuya forma descansa en la relación íntima que se tiene consigo mismo. La imagen arquetípica es la confluencia del determinismo de nuestra pertenencia a la humanidad y la responsabilidad ética de nuestra libertad individual. Su acertada comprensión exige tomar en cuenta simultáneamente lo colectivo y lo individual. Lo consciente es una parte limitada, intermitente y discontinua de la psique que se opone a todo lo inconsciente. La conciencia es el conocimiento progresivo que adquiere el hombre de la totalidad psíquica de su propia existencia. Es una especie de órgano de percepción volcado hacia el mundo exterior a la vez que hacia el espacio interior. Lo que en él no es asociado permanece inconsciente. El desarrollo de lo consciente se efectúa mediante cortes sucesivos del inconsciente. La diferenciación tiene lugar mediante el desprendimiento de los afectos y de las representaciones colectivas a través de la toma de conciencia, es decir, la integración en el yo consciente de un elemento anteriormente inconsciente. En el seno de la interdependencia fundamental de las dos facetas de la psique, la integración y la asimilación progresiva en el yo de determinados contenidos del inconsciente conducen a una conciencia siempre más amplia. Cada integración de contenidos nuevos modifica el yo consciente y termina en una relación cada vez más diferenciada del mundo. La conciencia es la relación que se establece entre los contenidos psíquicos y el yo consciente. Su presupuesto es la existencia de un yo consciente y consciente de sí mismo, lo que define una diferenciación entre el sujeto, el yo consciente y el objeto, aquello con lo cual él se relaciona. A partir de esta constitución, las relaciones que se establecen entre ambas instancias en lo sucesivo son permanentes, adquiriendo formas infinitamente variables.